Así que me gustaría presentar a Mariana Andrade. Ella es cofundadora de Simone, un e-commerce de calzado y fundadora de la comunidad Brilla. Esta comunidad ayuda a mujeres a emprender desde cero y pues al final de cuentas Mariana no solo es empresaria y emprendedora, sino también es mamá y esposa, así que vaya perfil tan completo. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo tanto el clicker. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Yo veo a todos aquí muy en el escenario, sin nervio, y yo, bueno, voy a tratar de hacerlo igual. Me siento muy contenta de estar aquí. Me gusta estar en estos espacios porque siento que puedo contar esas historias jamás contadas en Instagram, como han dicho ahorita. Y eso es, para mí este es un espacio en donde creo que voy a salir súper ligerita y me voy a desahogar en cosas que uno no ha podido contar, ¿no? Porque si ustedes ven Instagram, pues soy Mariana Andrade, empresaria, tengo Simone, una empresa que lleva pues 7 años, ya 6 años con éxito, pero lo que te voy a contar aquí es pues la historia de no éxito. Y primero necesito ponerte en contexto y platicarte cómo pasé de bailarina en televisión a emprendedora digital. No fue que un día, yo no soy emprendedora porque un día me levanté y hoy tengo una super idea y tengo el negocio de la vida y yo lo tengo que desarrollar porque sé que va a funcionar. Sucedió que de repente la vida me aventó al vacío, así como pues sin paracaídas, y me corrieron. Me corrieron de ese trabajo en el que duré 11 años. Cuando tú duras 11 años en un trabajo, estás en una zona de confort, pues deliciosa. O sea, la verdad es que tenía libertad de tiempo, tenía una estabilidad económica extraordinaria y no veía la necesidad yo de emprender. Cuando me corren, vi la necesidad de hacerlo porque si algo yo tenía súper claro, era que mi independencia económica no era negociable. Yo me di cuenta que no tenía que estar esperando a que otros me dieran oportunidades, necesitaba yo creármelas yo misma, y yo no quería ser godín. O sea, si algo sabía es que yo no quería ser godín. Y ahí ya tenía a mi Santi, ahí ya era mamá de Santi, no tenía inversión. Para mí, pues la mejor idea, el mejor plan era tener mi propio negocio, ¿no? Quiero ser mi propia jefa, quiero estar con mi hijo, quiero estar presente, pero me corrieron sin liquidación. Después de 11 años, espero no haya nadie aquí de TV Azteca, pero de verdad nos corrieron sin liquidación y no le dijeron a nadie. Bueno, tuvimos por ahí que hacer procesos legales que no ganamos, pero bueno, ok, no inversión, mucho miedo, te avientan al vacío, no sabes qué hacer, no tienes un plan B, pero tienes la certeza de que necesitas creerte que eres capaz de tener eso que crees que mereces. Y en ese momento yo creía que yo merecía algo grande. Y así fue como empecé. Y aquí es donde entra mi socia. Mi socia trabajaba conmigo y también la corrieron. Ambas bailábamos ahí. Y yo veía que le vendía zapatos a todas. En el trabajo ella vendía zapatos y todas le comprábamos. Entonces yo dije, idea millonaria, porque si ella tiene el proveedor, pues ya tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿no? Ya tenemos el producto. Y yo muy segura le pedí que me dejara ser su socia. Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando tú vayas a una entrevista de trabajo y te pregunten, ¿tú sabes hacer eso? Tú di que sí. Y ya el otro día investigas cómo se hace. Y así es como se hacen las cosas. O sea, ya el otro día es como sí lo hago, ¿no? Entonces yo le juré a ella que yo iba a ser su mejor socia y que yo tenía el otro 50% que ella necesitaba. A los 2 meses teníamos ya un logotipo, teníamos un nombre, teníamos una tienda en línea incluso, teníamos ya todo. Pero viene pandemia. Resulta que llega pandemia y para nosotras lo mejor en ese momento era cerrar. Dijimos, ok, nuestra idea trunca, la verdad es que no la hicimos como emprendedoras y pues lo soltamos, decidimos cerrar. Teníamos 2 meses abiertas, pero bueno, cerramos. Y luego nos dimos cuenta que las personas lo que estaban esperando en ese momento era recibir paquetes en su casa. Y que las personas también, más bien que la industria de la tienda en línea estaba subiendo un montón. ¿Y nosotras qué teníamos? Una tienda en línea. Me la empecé a creer porque me di cuenta que habíamos sido muy visionarias sin saber. Teníamos una tienda en línea y teníamos la logística lista para nosotras enviar zapatos a la puerta de tu casa. Y así fue como Simone empezó a crecer como loco. Las cifras empezaron a crecer un montón, un montón. Ahí.
yo tomaba estas fotos porque yo decía, cuando mis hijos crezcan y yo tenga una empresa millonaria, pues mis hijos van a estar súper contentos enseñando estas fotos, ¿no? Diciendo, yo crecí entre cajas de zapatos. O sea, la verdad es que yo siempre pensé que Simone iba a ser una historia de mucho éxito, algo muy, muy grande. Y yo decía, pues, siempre voy a presumir y voy a platicar que yo tuve a mi bebé, a Maxi, al segundo, y yo amamantaba a Maxi mientras caminaba entre cajas y la verdad es que era una historia que a mí me hacía sentir muy orgullosa y eso es lo que se cuenta en Instagram. Empezó a crecer un montón y nos dimos cuenta que la gente, la comunidad empezaba a confiar en nosotras por eso, porque éramos genuinas, porque éramos orgánicas, porque no éramos nada producidas. Y la verdad es que no éramos producidas porque ni siquiera teníamos el material para ser producidas. O sea, las fotos, de verdad no teníamos, pero al final eso le empezó a dar muchísimo valor a Simone. Entonces ahora cuando yo doy consejos es eso, o sea, empieza con lo que tienes. Haz lo que puedes con lo que tienes hoy. Y fue como, ahí está, fue como la comunidad empezó a conectar mucho con nuestra historia. Nosotras de hacer de nuestra casa una bodega a poder rentar un espacio. Teníamos todas las cajas, todo lo teníamos yo en mi cuarto, en un cuarto que tenía extra, Marisol lo tenía en su cuarto de lavado, que tenía en su edificio. Esa era nuestra bodega. Cuando logramos pasar todo a un espacio que pudimos rentar, pues dijimos, no tenemos nada. O sea, yo en mi casa veía todo súper amontonado y en la bodega era como, a ver, pues vende eso, ¿no? A ver cómo llenas aquí. De caminar a FedEx todos los días con cubrebocas, porque estábamos en pandemia, traíamos un paquete al día, lo llevábamos a FedEx, a poder nosotras hacer que FedEx fuera nuestra bodega, a recibir los paquetes y llevarse 50 pedidos diarios. Para nosotras era un sueño, una locura. De celebrar que vendimos 10 pares en el mes, de pasar de no vender nada, ¿no? No manches, vendimos 5, ¿cómo le hicimos? A poder nosotras celebrar nuestro pedido 30,000, pues para mí sí era una historia de éxito. De tener cajas con sello de 300 pesos a cajas profesionales, y esta historia se las voy a contar rapidísimo. Nosotras cuando empezamos, pues obviamente no tienes inversión y entonces te acercas con un proveedor de cajas y le dices, oye, quiero hacer cajas de zapatos, y te dicen, pues me tienes que pedir mínimo 6,000 y tienes que pagar también se me fue la palabra, que te ponen el suaje. No, pues no tengo. Bueno, y de todo esto, si yo pido prestado ahorita o pido la inversión, ¿dónde guardo 6,000 cajas? Yo creo que antes no daban tantas oportunidades, a lo mejor ahorita es más fácil, pero nosotros no pudimos tener esas cajas, mandamos a hacer un sello de 300 pesos con nuestro logo y poníamos las cajas de cartón así, el sello, le pisábamos para que la tinta pues como que se viera bien. Y así eran nuestras cajas, pero la comunidad empezaba a conectar con eso hasta que pudimos mandar y celebramos y subimos un reel de que ya tenemos cajas padrísimas y pudimos pagar las 6,000 cajas que nos pidieron en todos los tamaños. Entonces eso para nosotras pues eran logros y para nuestra comunidad también. De tomar fotos en cartulina blanca. Primer error, compramos esa cosa que se supone que es una cajita donde puedes, según muy pro, donde puedes tomar un producto. No es cierto, eso no funciona. Una cartulina blanca es mejor. Pero de la cartulina blanca, pues pudimos pasar a nuestro ciclorama, a luces. ¿Cómo editábamos? Pues exploramos todas las aplicaciones posibles para editar en el celular. Y la verdad no nos salía tan mal, pero ahora que vemos las fotos de cómo lo hacíamos al principio, cómo está ahora, decimos, bueno, igual no estábamos tan bien, pero pues nos sentíamos muy orgullosos. De inventar que todo se agotó a poder pedir más stock y tener disponibilidad. Al principio éramos las emprendedoras que en Instagram decíamos, es que gustó un montón y se agotó. Discúlpame, es que ya no hay, se lo llevaron. Es que lo subimos a la página y luego se lo llevaron. La realidad es que nosotras solo podíamos tener un zapato de cada talla. Entonces, al tener un zapato de cada talla, pues se agotaba rápido. Y no podíamos ser producto del producto, porque siempre te dicen, sé producto del producto. Pues sí, pero ¿cómo? Porque si me pongo el zapato 2,5, ¿qué soy yo? ¿Qué vendo? ¿No? Entonces, en realidad Marisol y yo no nos podíamos quedar zapatos. Llegábamos a la bodega, nos poníamos el zapato, nos tomábamos la foto del look, según que lo traías todo el día, lo regresabas a la caja y eso lo llevábamos a FedEx para entregar. Y así era nuestra dinámica. Y el otro, pues mi esposo igual me decía y me preguntaba, ¿vas a trabajar ahorita? Son las 9. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Algo, no sé. O sea, de verdad yo me siento y yo le decía, es que mira, ahorita yo cualquier acción que haga vende un zapato más. Entonces, o subo una historia, o contesto un comentario, o le escribo a alguien por WhatsApp, o algo que yo haga va a vender. Entonces, eso de trabajar 24/7, pues también está bien complicado. Pero yo con mi esposo así. Y él me decía, oye, pero ya es demasiado. Y yo siempre puedo. Nada más no se los digo así porque
me voy a sonar rara, pero yo siempre puedo, perro. Pero siento que yo no hablo así, o sea, si ahorita mi esposo me escuchara hablando así, se reiría un montón. Pero así yo lo pensaba, o sea, al final de mi mente sí era eso, yo puedo, yo siempre puedo. Y si ahorita ustedes me preguntan, yo puedo con todo. Pero la realidad es que nuestro modelo de negocio tenía que colapsar en algún momento. Empezó a crecer porque, según nosotras, nuestra propuesta de valor era tener zapatos nuevos cada semana, que a lo mejor sí. Pero imagínate esto, teníamos zapatos 8 o 9 modelos a la semana. El lunes llegaba la mercancía y nos tomábamos fotos. El martes editábamos la mercancía para poder subirla a la página. El miércoles hacíamos contenido para poder vender esos 8 zapatos. El domingo teníamos domingo de lanzamiento para lograr vender eso, que no haya mucha estrategia en el contenido porque era rápido, y ya. El otro lunes otra vez llegaba mercancía, nos tomábamos foto, editábamos, subíamos a la página y teníamos lanzamiento. Obviamente en medio de todo esto había una nula estructura y una nula planeación y había un inventario que se estaba acumulando detrás, en el que nosotras pues nunca pensamos. Y la razón por la que empezó a colapsar pues fueron varios errores. Confundir amor por el negocio con no delegar. Pero ¿cómo carajos uno delega si no tienes dinero para invertir? O sea, al final también te dicen delega, me decía mi mamá delega y yo sí, ¿a quién? ¿No? Porque cualquier persona a la que yo le pueda delegar me va a cobrar. Entonces, bueno, sí fue un error, poco a poco, si apenas van a empezar, tranquis, en algún momento van a poder delegar. Sentir que ser workaholic es cool porque es lo que merece tu negocio. La neta uno piensa, pues es mío. Y yo le decía a mi esposo, es que es mi negocio. O sea, le decía, ¿tú por qué no tienes un negocio? Pero si tuvieras un negocio, estarías haciendo absolutamente todo para que este funcionara. Y entonces no hay momento en el que tú no tengas que trabajar. Él es Godín. Me decía, ¿y cuándo cierras? No, nunca. ¿Y cuándo dejas de trabajar? No, nunca. Así que agarra a los niños porque me voy a poner a trabajar. Ya hasta mis hijos me bromean. Ellos se ponen a ver una película y me dicen, ya se va a escapar a la computadora, papá. La neta, a mí no me gusta ver películas porque siento que es ese tiempo perdido. Y yo digo, ahorita yo estaría vendiendo zapatos, pero pues me aguanto ya ver películas porque si no mis hijos empiezan, ya te vas a escapar a la computadora, mamá. Tener un máster en ausencia de estructura, nula estructura. No la teníamos, pero no porque no queramos, no sabíamos. La verdad, nosotras pensábamos que las emprendedoras nuevas, ¿no? Que no sabían, que empezaron desde cero, era normal que no tuvieran estructura y que poquito a poco la iban a necesitar. Y la realidad es que, pues sí, empezamos a conocer aplicaciones y cosas que nos empezaron a ayudar. Meter tarjetas de crédito personales al negocio, no lo hagan, no lo hagan. Pero a ver, ¿quién te dice que o sea, que de pronto tienes que hacer las cosas legales y te tienes que dar de alta en el SAT y así, o sea, sí. Al inicio, pues tú vas a cometer muchos errores, metes tarjetas personales al negocio, empieza a repercutir en tu casa, en tu familia, en mi caso, problemas maritales. O sea, honestamente sí empezó a repercutir, fue un problema y empezó a generar una deuda que no entendíamos de dónde venía, porque nos iba bien, porque la plataforma decía que vendíamos un montón, que entraba un montón de dinero. La pauta te dice, el famoso ROAS. Tú gasta 3 y yo te estoy regresando 9. Y entonces, a ver, o sea, sí, ¿y dónde está ese 9? O sea, ¿dónde está ese dinero? Porque de todos modos te sigue cobrando, o sea. El chiste es que así se generó una deuda, que lo primero que tuvimos que hacer fue sacrificar nuestros sueldos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues obviamente fue complicado, porque estás trabajando 24/7, un chingo, me están viendo que estoy sentada trabajando un montón, pero realmente no está siendo redituable económicamente. ¿Y por qué pasó esto de meter las tarjetas y de la deuda? Porque nosotras pensábamos que si invertíamos en más stock, íbamos a tener más venta. A ver, obvio, ¿no? Tienes más stock, vendes más. Pues sí, tienes más producto, pues vendes más. La realidad es que hubiera sido más inteligente reinvertir. Porque ahora una de nuestras historias de éxito es que decimos, oye, empecé con 10 pesos y todo lo reinvertí. No ganamos dinero hasta 2 años después. Todo lo reinvertimos, pero todo lo reinvertimos en producto, en stock. Entonces, si tú hoy ves Simone, parece que invertimos un montón, porque pues tenemos ahí un montón de stock. Pero hubiera sido más inteligente invertir en un financiero que pudiera entonces controlar todo ese inventario que estábamos metiendo a la bodega y que no se estaba vendiendo por el modelo de negocio que teníamos. Entonces, lo que hicimos aquí, porque pues la verdad es que sí todo está colapsando, decidimos hacer lo mejor que sabemos hacer. Un día nos dimos cuenta que pues, la comunidad conectaba con nosotras por ser honestas, por ser reales.
Estábamos en un último shooting, que no sabíamos que era el último shooting, que nuestros shootings siempre fueron así, muy, muy casuales. De verdad nos íbamos en el coche, en la cajuela traíamos los zapatos, nos parábamos en esquinas bonitas que veíamos, entre mi socia y yo nos tomábamos las fotos, hacíamos el contenido. Y un último shooting fue como, oh, esto no está saliendo. Y veíamos las fotos y era como, no me gusta. Como que no estábamos conectando ya no lo hacíamos con el mismo gusto. Y yo no sabía cómo decirle a mi socia que yo ya había pensado que cerrar Simone era una buena opción. O sea, que a lo mejor era el momento, porque yo me sentía con muchas ganas de empezar algo. Yo decía, llevo recorrido de verdad una montaña rusa de emociones tremenda, un chingo de errores. Yo creo que si empiezo algo nuevo, lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, si yo empiezo ahorita algo nuevo, va a estar fregón. Y yo tenía mucho esa sensación, pero no sabía cómo decirle a ella. Y en ese shooting nos sentamos en la banqueta de estar diciendo, es que no me gusta lo que estamos haciendo, no conecto. Y ella me dijo, de ella salió, oye amiga, la verdad estoy pensando que pues igual y ya se acabó. Duró como 10 minutos esa plática, lloramos. Como ninguna de las dos animó a la otra, fue como, pues, supongo que sí es el momento, vamos a cerrar Simone. Y en la esquina había un café. Y dijimos, bueno, pues ya no tomemos fotos, vamos a sentarnos al café, vamos a platicar, vamos a vivir el duelo juntas, vamos a llorar. Y afortunadamente en el café vendían cerveza. De verdad, está rarísimo, no, ya no me acuerdo en dónde está, pero tenía toda la pinta de café, pero podías pedir tu cerveza. Pues mejor cerveza, pedimos cerveza, platicamos un montón. Empezamos a reconectar con todo lo que habíamos hecho, dijimos, no, o sea, lo empezamos de cero, ¿por qué no tendríamos la capacidad de otra vez empezar de cero? O sea, si lo hicimos con 0 pesos, pues trabajemos en pagar nuestra deuda para empezar otra vez en 0 pesos. Y reconectamos con nuestra comunidad, reconectamos con que ya no es tan fácil. Tener una empresa ya no es como, ay, córtalas, pues ya, no. O sea, hay gente que trabaja contigo. Y les voy a presentar a nuestro equipo de trabajo. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelita es la mejor para hacer cajas en Simone. Cuando reciban Simone, llevan una caja hecha por mi abuelita. Nuestro Mau que jamás vamos a soltar y decíamos, vamos a dejar a todas esas personas, ya no es que tú sueltes Simone, sino es soltar a todas esas personas y que suelten tu Simone. Ay, mira, ya ahí yo no sé qué decirles, si tienen que meter o no a la familia al negocio, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos ha funcionado. Pero en este caso no, porque tomar la decisión de correrlos, bueno, nunca te dan un diplomado para correr gente. Y yo honestamente no tengo idea cómo correr a alguien. Y dije, no, lo tenemos que levantar. Hicimos lo que mejor nos sale. Dijimos la verdad. Fuimos súper honestas con la comunidad. Como decía May, los errores también se pueden facturar. Fuimos súper honestas. Les dijimos que estábamos endeudadas. Les dijimos que necesitábamos vaciar la bodega. Que necesitábamos vaciar la bodega para pagar una deuda que iba a terminar con Simone. Todos los mensajes eran de fracaso, o sea, de sí, fracasamos, pero queremos intentarlo otra vez y necesitamos pagar nuestra deuda. Ese live lo tomé así como saliera, pero pues lloramos, la neta lloramos, pero súper real. Eso sí no fue por facturar. De verdad la historia fue súper honesta. Nos abrazaron de manera digital tan bonito, nos dimos cuenta que habíamos conectado tan bonito con la comunidad que no la podíamos soltar. Y fue así como decidimos hacer Simone 2.0, decidimos aprender de los errores, decidimos que iba a ser un fracaso con estilo y entendimos que, pues sí, emprender no es glamuroso siempre, que la honestidad paga y la comunidad vale oro. Entonces, al final, muchas veces menos es más y tienes siempre que hacer un negocio honesto, orgánico y que lleve tu esencia. Eso es bien importante, que lleve tu esencia. Las finanzas y la estructura no son opcionales. Esta vez vamos a invertir en un financiero. Podré ser la de servicio. No, servicio al cliente también ya invertimos. La de servicio al cliente ya no. La de contenido siempre. Podré dedicarme a vender, a hacer marketing, pero finanzas jamás. Yo decía, la última vez le dije a un amigo financiero, porque esto se me olvidó contarles. Un amigo financiero nos ayudó cuando nos atrevimos a pedir ayuda y nos dijo, ¿tienen idea de todo el dinero que tienen ahí parado? Y dijimos, no. Y justo ahí fue cuando nos dimos cuenta en dónde estaba la deuda. La deuda estaba ahí en un inventario mal manejado. Entonces ahora vamos a invertir en un financiero 100%, porque yo le decía a él, enséñame, hazme un Excel, yo pongo los números, enséñame. Por supuesto que no, soy malísima con los números. Sí es cool ser workaholic cuando trabajas para tus sueños, pero el equilibrio también es parte del éxito.
Si quieres ser una persona exitosa, tienes que trabajar tu equilibrio. Y el fracaso también, pues también se puede hacer con estilo. Así que si lo haces con estilo, es muy probable que puedas renacer de él y que puedas salir adelante. Así que me dará mucho gusto que pronto puedan conocer Simone 2.0 porque se está trabajando con mucho, mucho esfuerzo, con mucho cariño. La bodega se está vaciando, la deuda se está pagando y pues vamos con todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Mariana. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así que es el momento, señores y señoras. Hola, ok. Bueno, pues felicidades, la verdad es que muy honesta y muy valiente tu historia. Muchas gracias. Y me gustaría que me explicaras un poquito más a detalle a qué te refieres con la estructura de un negocio. Para tu negocio, ¿qué estructura viste que no tenías? Esa es una. Y otra respecto al financiero. Para tu negocio, ¿qué hace un financiero o qué necesita hacer un financiero? Todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, cuando me refiero a estructura es un todo. Nosotras, muy orgullosas, nos decían, qué padre contenido hacen, cómo le hacen. Y decíamos, Marisol y yo, si supieran que en la noche estamos diciendo, mira, este reel está en viral, hay que hacerlo mañana. O mejor diseñen una estrategia para sacar esto. O a lo mejor pueden poner un 50%, o sea, empezar a hacer más estrategia en tema de promociones, porque muchas veces te da miedo voltear a ver el dinero. Nos daba miedo ver las cuentas. Nosotros nos fuimos como gordas en tobogán haciendo las cosas así como, pues yo vendo y gano dinero, listo. Y necesitas estructura. Cuando hablo de estructura, de verdad es un todo. Si yo les explicara cómo empezamos, ni siquiera teníamos alguna herramienta que nos ayudara a ayudar con la logística en la bodega, ¿no? A poder ayudar a que las personas supieran qué pedido llegó, cómo hay que empaquetarlo, a dónde va, cómo ya lo llevaron a FedEx, ok, marco que ya lo preparamos aquí. Si se perdía un zapato no sabíamos dónde estaba ese zapato, de qué pedido era, a dónde iba. Y no quiero que sea comercial, pero pues ya hay plataformas que te ayudan, como Tienda Nube, ¿no? Que ya tienes una logística y una estructura mejor, pero antes no existían. Entonces, pues sí, va por ahí, una estructura en absolutamente todo, en bodega, inventario, y el financiero, pues que te maneje las ventas diarias para que sepas qué gastar y qué no gastar, o darte un sueldo o no dártelo. Súper. ¿Alguien más tiene otra pregunta que desea hacer? Veo por allá, justo. Muchas gracias. Hola. Oye, felicidades. Muchas gracias Muchas por gracias. compartirnos tu historia. Normalmente cuando escuchamos a gente en Fuck Up Nights, es gente que tuvo su fracaso, pero que ahorita ya está en las nubes, ¿no? Me encanta y te felicito por decir, fracasé y todavía no he llegado a ese punto para ver en el retrovisor esa historia y se requiere más valor todavía, entonces felicidades. Y mi pregunta es, ¿qué te hace decir, bueno, sí fracasé, pero ya voy en el camino correcto? Hoy, ¿qué infraestructura? Y hablo un poco, mi pregunta tiene que ver con, a lo mejor tu carrera no te hizo tener un diplomado de mercadotecnia o una maestría en P&L, ¿no? Pero ¿de qué te armaste ahora en esta segunda vuelta para así decir, ya la voy a hacer tanto que ahora vengo a contar mi historia con miras al futuro? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Sí, evidentemente, pues bailando en televisión no tenía ni idea de lo que era vender en línea o vender zapatos. En ese entonces estudié psicología, que eso no lo platiqué por aquí. Creo que eso me ayudó a saber conectar con la comunidad, pero no tenía ni idea del marketing digital. La experiencia me ayudó mucho a conocer el marketing digital y me empezó a apasionar muchísimo. Y lo que tengo hoy es experiencia, pero lo que voy a tener mañana va a ser... ni siquiera quisiera decir el papel, pero sí estoy por empezar mi maestría en negocios digitales en ISTI para poder hablar esto con toda seguridad y poder implementar todo en mi negocio.